Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes o buenos días, según sea cuando estén viendo este video. Mi nombre es Juan Pablo Barrero, soy parte de la Subsecretaría de Catastro y me desempeño coordinando el Observatorio Inmobiliario de Medellín. Yo los voy a acompañar en este video tutorial con lo que corresponde a las generalidades del catastro en el país. Vamos a ver también un poco acerca de la historia del catastro, no solo en Colombia, sino también en el mundo, y vamos a ver el estado actual del catastro. Entonces, los animo a que estén muy pendientes y obviamente que cualquier duda, inquietud que les surja, pues en el foro correspondiente la miraremos. Bueno, bienvenidos. Como les mencionaba, esta presentación entonces es una contextualización del catastro en Colombia. Es hablar un poco acerca pues como de la historia, de las definiciones que es catastro también, pues porque en muchas ocasiones empezamos a trabajar en catastro y realmente no tenemos nociones, eh, digamos que certeras acerca de lo que es el catastro como tal, y por lo tanto necesitamos también adquirir estos conocimientos y ver estas definiciones que nos dan no solo a nivel local, sino también a nivel nacional, y cómo estas definiciones nos ayudan también a entender un poco más nuestras funciones, seamos antiguos o nuevos dentro de la subsecretaría. Bueno, ¿qué es el catastro? El catastro, en primer lugar, de acuerdo a la definición que da la Organización de Naciones Unidas, nos dice que es un inventario público de datos de la propiedad ordenados de forma metódicamente, en un país, distrito o en un espacio geográfico, que está basado en el levantamiento de sus límites. Aquí, por ejemplo, en este caso, no solamente hablaríamos de los límites de el municipio, el distrito o el espacio geográfico únicamente, sino también de los inmuebles que lo componen, de los predios que lo componen, de las propiedades que le pertenecen a las personas. Estas propiedades pues estarán sistemáticamente identificadas, o sea que es un levantamiento que requiere un procedimiento establecido, ¿sí? No es simplemente un levantamiento pues como a la ligera, sino que debe haber procedimientos, debe haber parámetros, y además cada uno de esos inmuebles que se identifican dentro de esos eh, linderos en el marco de ese inventario deben tener unos identificadores únicos. Sí, así como nosotros en nuestro país, en este caso en Colombia, utilizamos para identificarnos nuestra cédula como identificador único, cada uno de los predios, o más bien de los inmuebles que esté incorporado dentro de un catastro, también debe tener un identificador único, un identificador que lo caracterice, porque esto pues es una base de datos que debe ser adecuadamente inventariada y que evite las inconsistencias para la interpretación de la información. Continúa la definición mostrándonos que los linderos de la propiedad y el identificador de la parcela, que para nosotros podría entenderse también como predio o inmueble, están normalmente mostrados en mapas a escala grande. ¿Eso qué quiere decir? Mapas en donde podemos distinguir adecuadamente los atributos físicos o los elementos físicos que contienen dicho inmueble. Entonces fíjense que esta definición es bastante interesante porque primero nos delimita un espacio geográfico, nos dice que el catastro es un inventario que se realiza en un país, en un distrito o en un espacio geográfico propiamente, en donde las propiedades de este distrito o de este lugar, en nuestro caso en el municipio de Medellín, deben estar sistemáticamente identificados con unos identificadores únicos. Y pues obviamente que también entra un componente fuerte, que es el componente cartográfico, y es a esto a lo que hace referencia la definición en la última sección. Eh, el origen de la palabra catastro viene del griego y significa registro línea por línea, es decir, un inventario detallado. Desde su origen latino, la palabra capitastrum, que es la que nosotros podemos relacionar también como la raíz etimológica de nuestro catastro o de la palabra catastro actual, es la raíz pues en todas las lenguas latinas y germánicas. Nos vamos a encontrar palabras muy similares para definir este inventario predial.
Otras definiciones que nos hablan acerca del catastro son las establecidas, por ejemplo, por la Federación Internacional de Geómetras, que es un organismo muy bien establecido pues, a carácter internacional, que se encarga de generar conocimiento a partir de lo que son las ciencias que estudian, miden o caracterizan la superficie terrestre. Y esta federación nos dice que el catastro es un sistema de información del territorio, ojo, que debe estar actualizado y basado en las parcelas, que contiene información de interés del territorio. Y acá empezamos a tocar algunos de los elementos fundamentales del catastro, que son los derechos, restricciones y responsabilidades que se tienen por parte de los propietarios y obviamente que también se tienen sobre los inmuebles. Entonces, aquí ya digamos que entramos a algunos detalles un poco más técnicos. También se dice que incluye una descripción geométrica de los predios y otros registros que describen la naturaleza de derechos de propiedad y el porcentaje de estos. Además, se le agregan a todas estas descripciones geométricas, jurídicas, el valor del inmueble y sus correspondientes mejoras o construcciones edificadas sobre una unidad de terreno. Puede ser establecido con fines fiscales. Normalmente el catastro nace con un propósito fiscal, es un propósito que cumple, yo creo que en todas partes en el mundo, nace con un propósito de recaudar tributos, ¿sí? Pero con el paso del tiempo se ha observado las bondades de tener este censo inmobiliario debidamente caracterizado, entonces esto ha traspasado para que tenga propósitos legales para asistir en la gerencia y planificación del territorio y adicionalmente para articularlo con ciertos propósitos administrativos en el marco del desarrollo sostenible y también en la protección del medio ambiente. Entonces, como observamos, la definición del catastro trasciende un poco más allá, digamos, que de la concepción que tenemos, por lo menos en nuestra ciudad, de lo que significa el catastro. Escuchamos a la ciudadanía incluso decir que le llegó la cuenta del catastro cuando le llega la cuenta del impuesto predial a principio de año. Y resulta que nos vamos a dar cuenta que sí, pues obviamente el catastro tiene una relación, un nexo con la fijación del impuesto predial, más no es el impuesto predial. Entonces es una de las cosas que, por ejemplo, es necesario aclarar para empezar a darnos nuestro lugar dentro de estas estructuras o entidades territoriales y ver nuestro valor también allí. ¿Para qué sirve el catastro? Bueno, veíamos que el catastro inicialmente nació como una necesidad con propósitos de recaudo de tributación. Y pues obviamente que hasta nuestros días sigue teniendo estos propósitos. La finalidad originaria del catastro es tributaria y pues obviamente que apoya en la gestión, recaudación y el control de las diversas figuras o de los diversos tributos que recaudan las administraciones públicas que estén relacionados con la propiedad raíz. En el caso de nuestra localidad pues está el reconocido impuesto predial, pero también pues apoyamos con otro tipo apoyamos o de lo que hace el catastro más bien, salen la recaudación también de sobretasas, por ejemplo, ambientales, pues porque se basan en el valor de la propiedad, en la tasa del área metropolitana, entre otros. También con los datos catastrales que utilizamos o que nosotros procesamos más bien, pues se permite determinar la capacidad económica de los propietarios en procesos de concesión de ayudas públicas. En otros países, por ejemplo, se estudia la capacidad, más bien la, la valoración que tengan las propiedades de un contribuyente en la base de datos catastral para ayudar con becas o permitir acceso a vivienda o ayudar con comedores sociales. En nuestro caso también se hacen análisis para otorgar pues algunos de los apoyos sociales con base en la información que está en la base de datos catastral. Entonces, esta es la finalidad original, es una finalidad que seguimos cumpliendo, ¿sí? Tratando de ajustar adecuadamente la información que reposa en nuestras bases de datos catastrales para poder realizar un recaudo de los tributos, pero pues obviamente siempre buscando los mejores principios de equidad.
El catastro además, y yo creo que esto es una de las cosas que se ha caído en cuenta más recientemente, y es el hecho de que la información catastral es la información más básica que tiene el territorio. ¿En qué sentido? En que llega hasta la célula, o lo que podríamos nosotros denominar la célula del territorio, que es el inmueble. Cuando nosotros nos acercamos a una imagen como las que hay en el servidor de GeoMedellín, nuestra base catastral o Mapas Medellín o Catastro 3D, nos acercamos desde una vista aérea de nuestra ciudad de Medellín hasta observar una manzana, vamos a observar lo que está justamente aquí en estas imágenes. Vamos a observar elementos como estos, elementos que están aquí delimitados, en donde observamos la unidad básica que tiene el territorio de estudio, que son los predios. Esa unidad básica es el punto de partida para que las entidades tanto públicas como privadas hagan la planeación de los proyectos y la planeación en general del territorio, lo que se quiere para mejorar las condiciones de vida que tiene una población. En este caso, para establecer, por ejemplo, los usos del suelo que ustedes observan en la imagen a la derecha. Entonces nosotros proporcionamos esta información básica, la información de las parcelas, de los inmuebles, de las manzanas, incluso le hacemos mantenimiento a la información de la malla vial y la nomenclatura. Entonces es una información que es necesaria, que es completamente crítica en el momento de realizar cualquier proceso de planificación. Adicionalmente, pues también allí vamos a observar el uso que tiene la información catastral para planear los proyectos de infraestructura de carácter infraestructura física y otros proyectos sociales. Además que cuando tenemos una base de datos catastral, pues obviamente que conocemos muy bien cuántos inmuebles hay en el determinado marco de una obra, ¿sí? Y cuántos propietarios están involucrados en esos inmuebles. Entonces es una información que sirve de base para cualquier acción de planificación, y justamente eso es una de las cosas que se buscan con las nuevas políticas de catastro multipropósito que se están estableciendo a nivel nacional. Esa migración o ese cambio, ese viraje que se le quiere dar al catastro, dándole quizás la importancia histórica que tiene y desatrasándonos con una deuda histórica que además tiene el catastro con el país, que es la formación de estos censos y el mantenimiento de estos censos a nivel nacional, de estos censos prediales. El catastro, dentro de sus funcionalidades, también pues obviamente que es, al ser un censo de los bienes inmuebles y su titularidad, así como calcular un valor catastral o un valor pues para propósitos tributarios, permite establecer un monto para la propiedad con el cual su titular le tributará al Estado, ¿cierto? Además, entonces nos permite darnos una idea, según esta primera observación que está en la diapositiva, nos va a permitir darnos una idea de la riqueza que tenemos en nuestro territorio. Y pues obviamente que cuál es el potencial de tributación como lo veíamos hace un momento. Adicionalmente, el mercado inmobiliario pues de nuestras localidades, de nuestros territorios, precisa de elementos que le aporten seguridad al sistema. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las personas puedan tener mayor certeza de lo que están comprando, de cuáles son las condiciones jurídicas de lo que están comprando, de si el inmueble que van a comprar presenta algún tipo de afectación, algún tipo de dificultad, y esto, pues, digamos que desde el catastro, desde un catastro actualizado, porque esto es muy importante, esto también es muy importante, da a entender que sea un catastro actualizado, pues va a permitir generar alertas acerca de la compra o venta de inmuebles que no existen o que tienen imprecisiones físicas, ¿sí? Porque esto es otra cosa también, inmuebles que de pronto tengan imprecisiones físicas o jurídicas distintas a la realidad. Entonces, finalmente con esto podríamos nosotros decir que el catastro lo que busca es hacer un refuerzo a la seguridad jurídica del mercado inmobiliario. Entonces, fijémonos que nuestra labor catastral, para los que ya llevamos un tiempo de catastro y para los nuevos, lo que van a entrar a hacer es una labor que tiene una importancia o que tiene una preponderancia sobre el territorio y impacta múltiples elementos del desarrollo de la planificación, de la estabilidad financiera incluso de nuestros municipios y del mejoramiento financiero incluso de ellos. Entonces, cuando se tiene un catastro actualizado, se tienen muchas ventajas. De pronto a veces la imagen que se da de un catastro es
Cuando se hace una actualización es simplemente pues, la imagen negativa del incremento de los impuestos y de todo lo que esto acarrea. Sin embargo, tiene un trasfondo que es muchísimo más beneficioso para el territorio. Bueno, hay una cosa que también es necesario mencionar y es que no hay una metodología estándar a nivel nacional e internacional incluso más bien que diga, mire, el catastro de un país se debe realizar de esta forma, ¿sí? Entonces, no existe esa metodología, no existe una metodología específica que nos diga, mire, usted puede hacer el catastro así, no existe tal cosa, pero eh, lo que sí podemos nosotros decir es que hay unos elementos, o más bien hay un consenso a nivel mundial de los elementos o los parámetros que debe involucrar un catastro. Estos elementos, pues, ¿cuáles podrían llegar a ser? Los que estamos mencionando justamente en la diapositiva, ¿no? Entonces, no existe un consenso como tal, pero, pues, mm, mínimo, con toda la evolución que sufren los catastros, debemos tener en cuenta ciertos elementos. ¿Cuáles son esos elementos que debe tener un catastro? Una información jurídica, ¿cierto? Un sistema catastral jurídico que permita entender las realidades desde lo jurídico y la percepción también desde lo jurídico. Un análisis fiscal que está asociado pues a todo el tema de la determinación de un valor de la propiedad y pues cómo este apoya los procesos de tributación y un análisis o un sistema catastral regulatorio. Este sistema catastral regulatorio incluye la información física, todo lo que tiene que ver con la descripción y los usos que presenta un territorio. Y aquí yo quiero dejarles a ustedes una observación que para mí es fundamental y es lo que significa el catastro. El catastro como tal es la huella digital de un territorio. Cuando nosotros observamos las distintas zonas de nuestra ciudad, voy justamente a mirarlas en un momento. Quiero hacer esa abstracción con ustedes aquí en vivo. Y es mirar un poco lo que significa nuestra ciudad. Entrando aquí al portal de Geomedellín. Quiero que la miremos y veamos por qué un catastro es la huella digital de nuestro territorio. Porque cuando nosotros observamos mm, lo que existe en nuestro territorio, nos vamos a dar cuenta de las zonas que fueron planificadas, las zonas que no fueron planificadas, los territorios que fueron objeto de una adecuada planificación. En este caso, miremos, por ejemplo, nuestra ciudad y veámosla un poco de cerca. Nosotros alcanzamos a ver, por ejemplo, unas manzanas muy bien planeadas, unas manzanas muy bien estructuradas hacia la parte céntrica de nuestra ciudad de Medellín, en lo que es la Comuna 10, la Comuna 11, la Comuna 16 en su mayoría, la Comuna 15. Sin embargo, si nosotros vamos a la parte alta, donde los procesos de asentamiento han sido un poco más desordenados y producto pues de, digamos que de dificultades sociales generadas por la violencia que ha llegado a las ciudades en distintas épocas de la historia colombiana, nos vamos a encontrar dos ciudades muy distintas y yo quiero que lo miremos acá. Miren, por ejemplo, la ciudad planeada y el resultado de una ciudad planeada, aquí en este caso, pues por ejemplo, en la Comuna 4 en el barrio Berlín, y el resultado de una ciudad de pronto no tan planeada, que lo observamos hacia arriba, hacia el barrio San Pablo y San José de la Cima, que está en las comunas 1 Popular y 3 Manrique de nuestra ciudad. Entonces, cuando nosotros logramos observar esto, que es nuestro trazado de manzanas, nuestro trazado vial, nuestro trazado también predial, nuestra densificación predial, ahí es donde nos damos cuenta que nuestro territorio es justamente, o el catastro más bien registra esa huella digital de nuestro territorio. Vamos aquí a la presentación. Un segundo, por favor. Bueno, entonces decíamos que existen tres elementos que componen un sistema catastral, o más bien son las categorías generales de los sistemas catastrales. El catastro jurídico, que va asociado a la propiedad que existe o a la relación que existe entre una persona y un inmueble o su territorio. El fiscal, que va asociado a la valoración y a la tributación. Y el regulatorio, que va relacionado a lo físico, a la descripción
y al uso como tal de un territorio. Bueno, un poco de historia nos va a contar lo que significa o cómo hemos llegado nosotros a la historia del catastro en el mundo. Y algo que es muy notable acá es que el catastro es quizás tan antiguo como la escritura o más antiguo que la escritura. Los primeros mapas catastrales, que van también muy de la mano con la primera cartografía que aparece para la civilización humana, data más o menos de los años 2700 en la península de Anatolia, en donde en este momento se encuentra Turquía. Allí existía una ciudad llamada Cataloyuk. Cataloyuk pues muestra, aquí observamos, en la estela de piedra que está en la parte inferior izquierda, observamos un trazado de unas formas rectangulares que arriba, ya digamos que más reconstruido el esquema, se observa que corresponde a una ciudad que incluso tenía unos volcanes en la parte de atrás. Cuando ya vamos a donde estaba el yacimiento arqueológico, la reconstrucción pues, computarizada que se ve en la parte inferior derecha, nos muestra una ciudad a la cual en los inmuebles se accedía por el techo como tal y pues una descripción pues para la época bastante precisa de lo que era un mapa y justamente muy relacionado a lo que es el catastro. Entonces, aquí podemos notar, digamos que la necesidad que ha tenido el ser humano de identificar en dónde está, muy relacionado lo catastral con lo cartográfico, en dónde está, pero no solo en dónde está, sino qué es de qué, o qué es de quién más bien. Entonces, miren que esto empieza a datar desde el año 2700. Los egipcios, pues claramente también eran unos aplicados en los temas catastrales y en las tesorerías del antiguo Egipto existían pues registros muy detallados acerca de la tierra que incluían las medidas, los alinderamientos y las medidas de las superficies de las parcelas. ¿Por qué se daba esto? Pues porque en el río Nilo se presentan unas inundaciones periódicas que mejoran la fertilidad y las posibilidades productivas de la tierra. Entonces, con base en esta información se distribuían las tierras, o más bien, de acuerdo a la distribución de esas tierras, se realizaban las distintas cosechas y las personas que poseían propiedades allí, pues debían tributar en función de la información catastral. Entonces, fíjense que ya nosotros vemos que la raíz tributaria del catastro, o más bien la relación del catastro con la tributación, es muy antigua. Fíjense que aquí estamos hablando del año 1700 antes de Cristo. Ya desde aquí estábamos hablando del pago de tributos por el uso de la tierra, en este caso pues al imperio. Los romanos, pues los romanos empiezan con mayor precisión. Aquí también se desarrolla mucho el tema catastral. No en vano, pues nuestra raíz latina se desprende de una palabra muy utilizada en Roma, en la Roma antigua. Aquí se inventó la dioptra y la groma, que eran los antecesores a los teodolitos. Y los teodolitos, pues, digamos que son la base de las estaciones totales que se utilizan en topografía, o sea que eran herramientas de medición. Se ha encontrado, pues, en los yacimientos arqueológicos y en la historia arqueológica de Roma, pues las referencias a que los propietarios de los predios rurales o rústicos, como les llaman en Europa, en la antigua Atenas, debían contribuir de forma proporcional al valor de sus inmuebles para costear la defensa de la ciudad citada, ¿cierto? Entonces, aquí, pues, por ejemplo, en este caso, Atenas ya desde hace mucho tiempo también tenía unos principios tributarios, pero muy, muy bacano mirar que lo hacían en función de la proporcionalidad de los inmuebles, ¿cierto? Pues como de las formas que tenían los inmuebles. Por eso eran tan precisos y desarrollaron estos elementos. Y pues en Roma se tiene el forma urbis, que es la imagen que ustedes alcanzan a observar ahí en la parte de abajo. Este es el forma urbis, que es una gráfica tallada en mármol de las propiedades que se encontraban en la antigua, pues sí, en el antiguo Imperio Romano. Entonces fijémonos lo interesante, el nivel de detalle que ellos, con el que ellos plasmaban la información. Fíjense que pues para la época tenía un nivel de detalle bastante interesante y pues que obviamente les permitía tener un catastro para su época posiblemente muy útil. Bueno, eh, aquí en este caso
digamos que vamos a entrar más bien a ver los ejemplos de catastro directamente en el mundo, ¿sí? Los ejemplos de catastro en el mundo. Escogí particularmente tres que me llamaron mucho la atención, que son el catastro austriaco, el catastro español y el catastro holandés. Mm, Esto ya es historia moderna, esto ya corresponde pues como a la estructura actual de digamos que del funcionamiento catastral de las entidades en estos países. En este caso el catastro austriaco es administrado por tres entidades, muy distinto pues por ejemplo a la estructura colombiana, que normalmente el catastro está adscrito a una sola entidad. Aquí pues allá en Austria el catastro está administrado por tres entidades, que son el Ministerio de Economía, que es el que efectúa el levantamiento, o sea, el que identifica la información, el que levanta la información directamente del inmueble y lo caracteriza. El Ministerio de Finanzas se encarga de hacer la valoración del inmueble, o sea, de determinar el valor y sobre cuánto debe tributar. Y finalmente el Ministerio de Justicia es el que registra la propiedad y establece pues los lineamientos desde el punto de vista jurídico, o sea que es muy probable que este ministerio también sea el que relacione la información jurídica al inmueble. Bueno, en España, que nosotros pues por nuestra formación, pues nuestras raíces españolas, el tema de la conquista y la colonia, heredamos mucho de lo que es el catastro español. El catastro es competencia del gobierno nacional, o sea, hay una dirección general de catastro que se encarga de dar los lineamientos sobre toda España y está adscrita al Ministerio de Economía. Fíjense que aquí con diferencia a Austria, pues o en diferencia con este país, pues nos encontramos, el catastro español solamente está adscrito a un ministerio, como el nuestro. Sin embargo, pues tienen una distribución, una presencia regional bastante fuerte. Tienen 15 gerencias regionales, 52 gerencias territoriales, y su prioridad es el inventario físico de los inmuebles, más no el de derechos de propiedad. Esto es muy importante porque ¿qué quiere decir esto? En España es obligatorio registrar el predio en el catastro. Sin embargo, el registro, o más bien el ingreso del predio en las oficinas de registro de instrumentos públicos de allá no es obligatorio. Eso es un caso contrario con respecto al colombiano. Nosotros, pues el predio, para tener la titularidad o la legalidad, digamos que bien constituida, debe existir en las oficinas de registro de instrumentos públicos colombianos, y pues su existencia en el catastro a veces no es tan obligatoria, por decirlo así. Entonces, de ahí que, por ejemplo, nosotros tengamos una diferencia con las bases de datos de registro, una diferencia que justamente todas estas políticas de catastro multipropósito, y que incluso desde el catastro multifinalitario de la resolución 70 ya se planteaba subsanar. En España, entonces, esta Dirección General de Catastro administra el 95% de la extensión del territorio, y pues existen unos catastros regionales, por decirlo así, que son el catastro del País Vasco y Navarra, que fueron acuerdos pues hechos por ellos ya anteriormente. Poseen cerca de 70, un poco más de 70 millones de inmuebles rurales, perdón, de inmuebles distribuidos en 38 millones de inmuebles rurales y 39 millones de inmuebles urbanos, para un total poco más de 70 millones de predios. Bueno, entonces la distribución que ustedes observan, pues ellos tienen una dirección general, tienen unas unidades de apoyo, una secretaría general, tienen sus componentes propios, pues que se encargan de hacer la valoración, la inspección, los que se encargan de administrar todo el tema geográfico, los sistemas de información, y tienen un punto muy fuerte de atención a la ciudadanía. Adicionalmente tienen unos órganos colegiados de carácter catastral, que son pues el Comité Superior de Coordinación Inmobiliaria, un Consejo Superior de Propiedad Inmobiliaria, todo lo que les permita a ellos pues como apoyar el trabajo catastral. Una cosa interesante de este trabajo español, eh, tiene 75 millones de predios, como les mencionaba, es que es un trabajo muy colaborativo con la ciudadanía.
ellos también reportan los cambios que se van dando en el territorio, ¿sí? Y no solamente la información, o digamos que no solamente el catastro es el encargado de ir a levantar la información, sino que también las distintas entidades como las curadurías, las oficinas de registro se encargan de enviar información al catastro de todos los cambios que se van dando sobre el territorio. Entonces es interesante también el caso del catastro español. Y el catastro holandés, pues es un ejemplo a nivel internacional. El catastro holandés es famoso porque tiene modelos estándar de modelos estándar, digamos, con calidad, modelos estandarizados, modelos certificados. Es un modelo que está certificado en ISO 9001 desde el año 2002 y pues ellos, digamos que cambiaron esa visión netamente fiscal a una visión de catastro multipropósito, que es justamente la que nosotros en Colombia estamos buscando cambiar. Esta actividad del catastro holandés pues está en cabeza, aquí en este caso no es del Ministerio de Hacienda, sino del Ministerio de Planeación, Vivienda y Medio Ambiente. Pues porque como ya el catastro migró de su propósito netamente fiscal, que ahí es cuando normalmente se le asocia a, a los departamentos encargados de la hacienda pública, aquí ya el catastro tiene una función mayor que va orientada a la planeación del territorio, justamente como queremos hacerlo en Colombia, y pues es una información que es completamente importante para la planeación y conservación del medio ambiente allí. Bueno, ¿qué hay de nuestro país? El catastro en Colombia nos dice que las primeras menciones se realizan en la Constitución de 1821 en el Congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta, hablando ya de definir un catastro general del cantón. Entonces surge una norma que le da una función netamente fiscalista con fines independentistas. Sí, entonces ya aquí lo que digamos que se empieza es a levantar la información predial en algunos de los territorios con el propósito de apoyar pues los procesos de independencia de las regiones y tratar de establecernos ya digamos como país. Entonces se busca financiar, en otras palabras, la guerra pues, con la propiedad raíz a partir del levantamiento de información catastral. Hacia el año 1887 se da el establecimiento de los gravámenes para fortalecimiento de los fiscos municipales. Entonces ya se observa la importancia de este tipo de tributaciones aquí y pues obviamente que se establecen desde las leyes nacionales. Vamos a tocar pues en esta historia colombiana algunos de los hitos principales. En ese caso, uno de los hitos principales se da en 1935 cuando se designa a una única entidad del orden nacional para que organice los asuntos catastrales. En ese momento se denominó Instituto Geográfico Militar y en ese Instituto Geográfico Militar funcionaba la Oficina Nacional de Catastro. Entonces fíjense que ya desde 1935 teníamos una oficina delegada que debía valorar los inmuebles e identificarlos, así como establecer los propietarios de esos inmuebles para ponerlos a declarar. Y finalmente, en el año 1957 aparece lo que conocemos como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que actualmente veremos que es la entidad que se encarga de regular toda la parte técnica de la actividad catastral en nuestro país. Adicionalmente, mediante una resolución del Ministerio de Educación, se crea un programa específico para el manejo de la información catastral o para ayudar más bien a administrar esa información catastral, que es el programa de Ingeniería Catastral y Geodesia. Es sugerida por el señor Pierre Grandchamp de la misión suiza que vino a apoyar con todo el tema catastral al país en ese momento. Para el año 1983 aparece quizás el elemento legal más fuerte que habíamos tenido para la materialización de la actividad catastral, que era la Ley 14 y su decreto reglamentario 3496. Allí ya se define como tal el catastro y parte de los procesos del catastro. Lo define como un instrumento de carácter multifinalitario. O sea, desde el año 83 ya nosotros estamos planteando que el catastro no solamente tenga unos propósitos fiscales, sino que pueda servir para muchas otras cosas, con las cuales pues las autoridades locales, los distintos municipios pudieran tener herramientas útiles de conocimiento de su territorio, de esa huella digital como hablábamos al principio, y que les permitiera mejorar la planificación urbana y todo el planteamiento pues de desarrollo de infraestructura y actividades sociales. Entonces allí ya se define el catastro
desde la norma del año 83 como un inventario o censo que está actualizado, ahí tenemos ya nuestra primera deuda nacional, y clasificado. Y es un inventario de los bienes inmuebles pertenecientes al estado de las particulares. ¿Eso qué quiere decir? Que en una oficina de catastro debe estar no solamente la información de los particulares, sino también la información que le pertenece al estado. Es más, yo creo que debería ser uno de los intereses principales saber qué es lo que tiene el estado y que esté obviamente dentro de ese inventario catastral, con el objeto de realizar que, de lograr una correcta identificación física, jurídica, fiscal, es decir, que apoya los procesos tributarios, y económica. Entonces aquí aparece la resolución 2555 del 88, que reglamenta ya los procesos catastrales a nivel nacional y que es, digamos que la guía que se tuvo hasta el aparecer de la resolución 70 de 2011. Estos procesos catastrales que todavía se encuentran vigentes son la formación, la actualización de la formación catastral y la conservación catastral. Paralelamente, pues, o más bien tiempo después, aparece la Ley 388 de 1997, que proporciona las pautas para el ordenamiento territorial y pues también apunta a procesos para la elaboración de avalúos comerciales en el marco pues de esta ley, ¿cierto? De la Ley 388 y ocho y la adquisición de predios para obra pública. Aquí aparece la resolución 762 de 1998 que define los 4 métodos básicos que utilizamos en Colombia para realizar avalúos inmobiliarios, para poder valorar una propiedad, que son el método de mercado, el método residual, el método comparativo y el método de reposición. Esta misma resolución pues ya actualmente está derogada por la resolución 620 de 2008 que incluye algunos temas técnicos adicionales y pues refina otras temáticas que traía la resolución 762. Hacia el año 2011, entonces aparece la resolución que deroga la resolución 2555, digamos que implementando algunos productos catastrales más actuales y no solo eso, sino otras disposiciones del orden jurídico también. Y en 2012 se publican las resoluciones 1008 y 1055 también del IGAC, que reglamentan un proceso nuevo que se denomina actualización permanente del catastro. Esto lo verán, pues, estos procesos lo van a ver en detalle, tanto con los encargados pues, de la parte jurídica como los encargados del grupo de actualización de nuestra oficina. Bueno, ya digamos que esta última diapositiva del catastro en Colombia desde el punto de vista legal establece digamos que un poco un marco más actual. Aquí ya hablamos del documento COMPES 3859 de 2016 y el 3958 de 2019, que son generados pues, por el Departamento Nacional de Planeación y establecen las estrategias para la implementación de la política pública de un catastro multipropósito. Fíjense que aquí ya cambiamos nuestra temática de catastro multifinalitario a catastro multipropósito. Se dan, entre otras, la resolución 642 de 2018, que adopta un modelo de datos de administración de tierras para catastro, que es el modelo LADM, COL. Esto proviene pues de la norma ISO 19152 que vamos a implementar en Colombia en el marco del catastro multipropósito y que busca mejorar la administración de la información territorial, pasando, digamos que evolucionando nosotros de un catastro a un sistema de administración de tierras. Adicionalmente, con la ley 1955, que es el plan de desarrollo del presidente Duque en los artículos 79 a 82, se cambia el enfoque de la actividad catastral hacia un servicio público. Entonces, esto pues adicionalmente de darle mayor preponderancia a la actividad catastral, establece algunos otros elementos, descentralizando la actividad catastral para mejorar su eficiencia a nivel nacional, habilitando gestores catastrales y permitiendo la existencia de operadores, o más bien reglamentando la existencia de operadores catastrales, así como de un régimen sancionatorio. Ese régimen sancionatorio es llevado a cabo por la Superintendencia de Notariado y Registro. Allí, pues, en esta norma se establece que ellos son los que van a vigilar el ejercicio catastral a nivel nacional.
Y para este año, pues tenemos el decreto 148 de 2020 que establece unas disposiciones generales del catastro como servicio público. Establece, por ejemplo, cuáles son los objetivos del catastro como servicio público. Aquí vamos a observar algunas de las, digamos que de la normatividad catastral actual. Esto se lo dejo para que lo miren directamente en las presentaciones. Y estos son los procesos catastrales que se están desarrollando actualmente en Colombia. Actualmente estamos en el marco de la resolución 70, realizando formación catastral en los municipios pues, que no lo tienen, actualización de esa formación catastral. Veremos que esa formación es el levantamiento inicial de la información, cuando no sabemos qué tiene el territorio, no sabemos cuántos predios hay, por dónde van, cuál es la delimitación pues como clara de los mismos, quiénes son los propietarios, etcétera. Mejor dicho, cuando armamos la base del censo. Y la actualización pues es justamente el mantenimiento de oficio de esa base de datos catastral inicial. También tenemos la conservación catastral, que esa conservación es un mantenimiento que se le hace también a la base de datos catastral, pero es de acuerdo a las solicitudes o normalmente se da en el marco de las solicitudes de la ciudadanía. En el 2012, si recuerdan, pues hablamos de la resolución 1008 que establece los procesos de actualización, o más bien establece el proceso de actualización permanente de la formación catastral, que es focalizada de acuerdo a las necesidades. Y finalmente tenemos el decreto 148 de 2020 que establece un proceso más, que es la difusión de la información catastral. Con esto lo que buscamos es justamente darnos a conocer a la ciudadanía, que la información, que la población conozca más las ventajas de la información catastral y vea qué es lo que se realiza en estas entidades. Entonces, como veíamos ahora en el marco de este decreto 148, ahora el catastro en Colombia es un servicio público que comprende operaciones técnicas de carácter administrativo, pues que permitan hacer la formación, la actualización y la conservación, así como la difusión de la información catastral. ¿Sí? Partiendo del hecho de que el predio pues, es la unidad no solamente urbana, sino también rural de planificación por excelencia. Esa gestión catastral entonces está relacionada a herramientas, metodologías y un recurso humano que avanza conforme a las necesidades del territorio y obviamente también con respecto a la evolución de la tecnología y de las ciencias también. Entonces, ahí es donde observamos que el catastro tiene relación con los sistemas de información geográfica, por ejemplo, tiene relación también con el posicionamiento terrestre, con la topografía y la geodesia, tiene relación con todo lo que tiene que ver con el sensoramiento remoto, es decir, con la toma de imágenes, ya sea desde un dron, desde un avión, desde un satélite. Tenemos también las metodologías de valoración, las que se encargan de realizar de asignarle un valor a la propiedad y obviamente también las que se encargan de levantar la información física directamente desde los territorios, mejorando las metodologías y los procesos. Por ejemplo, el catastro en Colombia en este momento, pues ya está empezando a descentralizarse. Hubo una época en la que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi concentraba aproximadamente el 97% de la extensión física del país. Hacer mantenimiento a tanto territorio pues es un reto grandísimo. En este momento, con todo lo que se implementa del catastro multipropósito y de los gestores catastrales, pues ya ciudades como, o más bien territorios como el área metropolitana de Bucaramanga, el área metropolitana de Centro Occidente y el departamento del Valle del Cauca, así como muchos otros municipios están empezando a buscar la descentralización. Estos tres que están viendo en la diapositiva ya en este momento se encuentran ejecutando las labores catastrales por delegación del instituto directamente en sus territorios. Y pues en el caso de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, así como el departamento de Antioquia, pues eran ciudades que ya venían haciendo su trabajo catastral, unas, digamos que con oficinas más antiguas que otras, pues porque, por ejemplo el catastro de Medellín tiene más de 90 años, el catastro de Bogotá también es muy antiguo, Barranquilla sí lo hizo pues hasta hace muy poco tiempo, hace 2, 3 años, pero pues digamos que por las reglamentaciones entramos a ser gestores como de una vez per se dentro de todo este trabajo y esta naturaleza catastral. Estos que están aquí abajo ya se han ido habilitando, los que están dentro del círculo rojo ya se han ido habilitando recientemente.
El estado de los predios del país es interesante porque aquí es donde empezamos a ver la deuda que tiene el catastro con nuestro país. Fíjense que cuando lo analizamos desde los predios, solamente el 32.99% de los predios está bien actualizado en nuestro territorio nacional. Pero este 32% de los predios solamente representa en extensión en nuestro país el 2.97%, o sea, solamente tenemos actualizado el 3% de la extensión del territorio colombiano. Mientras que si vamos nosotros a lo que está desactualizado, pues lo que está desactualizado son, en cuanto a predios, o sea, en cuanto a unidades, a inmuebles, el 66.41% de la base catastral territorial, que representa nada más y nada menos que el 68.77% de la extensión de Colombia. A su vez, de donde no tenemos datos catastrales, de donde no tenemos ningún tipo de información catastral, es decir, los inmuebles que no están formados, pues son estos que observamos acá. Corresponde pues a unos pocos predios, si lo observamos en porcentaje sería el 0.60% de la cantidad de predios totales del país registrados en las bases de datos catastrales, pero estos pocos predios representan nada más y nada menos que el 28.25% de la extensión de nuestro país. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, si sumamos este porcentaje del 68% y sumamos, perdón, si sumamos este porcentaje del 68% y este porcentaje del 28%, nos vamos a encontrar o lo que está desactualizado o de lo que no conocemos. Fíjense que ahí estamos hablando casi o sea, estamos hablando de lo que excluye aquí, es el 96% del territorio nacional lo que está desactualizado. Entonces, digamos que bastante grande la deuda que se tiene catastral en nuestro país. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi comenzó en el 1957, y tenía a cargo pues, nada menos que el 90% de la extensión del territorio nacional. Cuenta con una sede central en Bogotá, 22 direcciones territoriales y 48 unidades operativas de catastro sobre todo el territorio nacional, a excepción de las sedes en donde, o de los sitios geográficos en donde ya operan los gestores catastrales. Uno de esos casos somos nosotros en la ciudad de Medellín. ¿Cuál es la estructura orgánica de esta entidad? Pues está un consejo directivo, la dirección general del instituto. Esta oficina, o más bien el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, está adscrito a el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, al DANE. En la estructura pues del IGAC está la Oficina Asesora de Planeación, la oficina del CIAF, que es el Centro de Investigación de Información Geográfica, es el centro de investigaciones del instituto, la oficina de Telecomunicaciones, la Oficina de Difusión y las subdirecciones, que son la Subdirección de Geografía y Cartografía, o sea que el IGAC también es la entidad regente del tema cartográfico a nivel nacional, la Subdirección de Agrología, que se encarga de estudiar los suelos a nivel nacional, la Subdirección de Catastro, que da los lineamientos acerca de los levantamientos catastrales en nuestro territorio, las distintas direcciones territoriales y obviamente que las oficinas de funcionamiento propio, como la Secretaría General, la Asesoría Jurídica y Control Interno. ¿Cuáles son las características del catastro en Colombia? Las bases de datos catastrales normalmente tienen este tipo de información que ustedes observan en este esquema. ¿Cuál información es? Pues una información gráfica que representa la ubicación espacial, la nomenclatura, los distintos planes catastrales, la información que viene de los procesos fotogramétricos o de imágenes satelitales y la información pues cartográfica en general. Y tenemos la información alfanumérica, que tiene estos 4 elementos que describe muy bien la norma, ¿no? Lo físico, lo jurídico, lo económico y lo fiscal. Desde lo físico tenemos las características como tal de las construcciones, de las construcciones que se levantan sobre los terrenos. Allí caracterizamos entonces los usos y los tipos, también entran los lotes, los terrenos también dentro de esta caracterización de lo físico, las áreas de terreno, las áreas construidas, las áreas comunes, las áreas libres, etcétera. Los puntajes, que como verán con reconocimiento predial, pues corresponden a todo un proceso de caracterización de las características o de la información física, de los elementos constitutivos de las construcciones como tal. La ubicación, la información física también trae la ubicación, si el predio es urbano, si es rural. La información jurídica pues tiene que ver con lo que son propietarios o poseedores de las propiedades dentro de esa jurisdicción. La información económica tiene que ver con las zonas homogéneas o económicas, que son los valores de los terrenos.
y las tablas de valores de construcción que hacen referencia a los valores justamente pues, de las construcciones que se elevan sobre los terrenos. Esto es algo que también en el marco del catastro multipropósito se está empezando a revisar la forma de realizar esta información económica. Y por último, la información fiscal, que es entregar la base de datos catastral para poder proceder con los procesos de facturación de impuestos, de la determinación de los impuestos y del recaudo. Dentro de los objetivos del catastro en Colombia, según lo que define la resolución 70 en su artículo 2, dice que está elaborar y administrar el inventario nacional de bienes inmuebles mediante los procesos que veíamos ahora, la formación, la actualización y la conservación del catastro. Además, fíjense que desde ese tiempo, desde el 2011, ya se hablaba de producir, analizar y divulgar la información catastral mediante el establecimiento de un sistema de información territorial para poder pues colaborar con la protección jurídica de la propiedad, como veíamos, de hacer más eficiente el mercado inmobiliario y de mejorar también los procesos de planificación de las distintas entidades territoriales. Además, pues se buscaba establecer un solo sistema único de información catastral que integrara todas las bases de datos de las distintas oficinas de catastro a nivel nacional y en este cuarto objetivo ya se hablaba de la interrelación de las bases de datos de las oficinas de catastro y de registro. ¿Por qué? Pues porque el hecho de que tengamos unos predios en la base de datos registral y otros predios en la base de datos catastral, pues digamos que no hace eficiente los análisis territoriales. Necesitamos integrar la información de ambas entidades desde sus debidas competencias, pero pues buscando identificar adecuadamente los inmuebles de nuestros territorios. Además, pues el propósito fiscal sigue existiendo y es la posibilidad de entregarle a las entidades municipales pues, la información que requieran para el cálculo de los impuestos prediales y todos los demás gravámenes que se deriven del avalúo catastral o de la existencia de una propiedad sobre el territorio. Además, pues también buscaba mantener actualizado este sistema nacional catastral. De aquí, pues tristemente no se han logrado cumplir todos los objetivos, pero pues con las políticas de catastro multipropósito se busca que justamente esto mejore. El decreto reglamentario que se expide durante este año, en el año 2020, en donde ya se define que el catastro es un servicio público, pues entonces define un objetivo adicional, digamos que a todo lo que veíamos, y es que el servicio público catastral tiene como objetivo garantizar la calidad de la información de los bienes inmuebles del país, buscando una cobertura del servicio y pues obviamente que este se preste de forma permanente, continua e ininterrumpida. Yo creo que de aquí habría que rescatar lo que se denomina como información permanente, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros podamos establecer esta información permanente aquí en nuestro territorio, esta información que está acá, y pues que sea de forma ininterrumpida para que no podamos mejorar la gestión del ciudadano, con el propósito pues de realizar las distintas políticas públicas y mejorar la seguridad jurídica de los bienes raíces. ¿Cuáles son esos aspectos que definía la resolución 70 como multifinalitarios? Habíamos hablado que era el aspecto físico, el jurídico, el económico y el fiscal. El aspecto físico, que lo verán a profundidad cuando se toque el tema de reconocimiento predial, pues consiste en la identificación, descripción y clasificación de la información de los terrenos y las edificaciones que están sobre los distintos predios a nivel nacional. Y esto se hace a partir de elementos o más bien documentos gráficos como las cartas catastrales, los planos, los distintos tipos de mapas que ustedes observan a mano derecha, las fotografías aéreas, las ortofotos, espaciomapas o demás productos que puedan cumplir la labor de identificar adecuadamente un bien inmueble. Entonces, por ejemplo, aquí observamos tres tipos de producto. Estos tres productos que observan a mano derecha corresponden consecutivamente a una imagen de satélite, que sería esta, una imagen. Esto es una imagen de radar, es una imagen de radar que son muy buenas para la identificación de alturas. Y esto corresponde a una fotografía aérea. Una fotografía que pues, es transportada por un avión y que obviamente tiene unas características de resolución muy buenas para el trabajo catastral. Entonces, estos elementos nos permiten caracterizar la información que hay en nuestro territorio, ya sea los cultivos,
lo que hay sobre la tierra, en este caso pues también los usos del suelo, las construcciones, la delimitación de las mallas viales o pues obviamente los elementos que están allí en el territorio. Estamos hablando también del aspecto jurídico que se tocará por parte pues del lo que tiene que ver con el soporte legal de nuestra oficina de catastro, y la Oficina de Conservación y Actualización también tocarán algo de este tema, y consiste en referenciar los documentos, en los documentos del catastro, en nuestras bases de datos catastrales, la relación que existe entre el sujeto activo del derecho, o sea, el propietario o poseedor de un determinado inmueble, y el objeto o bien inmueble, mediante la identificación y la relación de estas dos cosas, ¿cierto? Entonces, este inmueble le pertenece a quién, en qué porcentaje, esta persona es propietaria, es poseedora, es mejorataria, pues qué calidad o más bien qué tipo de relación tiene con el inmueble, y obviamente que esto caracterizarlo también en la medida de lo posible con la información que se tenga en las oficinas de registro de instrumentos públicos. El aspecto económico, pues se verá también directamente cuando se hable de zonas homogéneas geoeconómicas, zonas homogéneas físicas y todo lo que tiene que ver con avalúo catastral, consiste entonces en la determinación del valor del inmueble, que, de acuerdo a lo que en ese momento tenía establecida tanto la Ley 14 de 1983 como la Resolución 70 en su artículo quinto, lo que hace es adicionar los avalúos que se practican o que se realizan parcialmente para el terreno y para la construcción. ¿Eso qué quiere decir? Que el avalúo catastral de una propiedad o el valor catastral de una propiedad se determina aún pues, con respecto a la suma del valor del terreno con el valor de la construcción. Esto es algo que también está cambiando en el marco de todas estas políticas de catastro multipropósito. Ya se pueden hacer avalúos catastrales que no representen o que no necesariamente se hagan con el valor del lote y el valor de la construcción por separado, sino que si se necesita hacer un valor que denominamos integral, pues este podrá servir y explicar adecuadamente el valor de un inmueble. Por último, el aspecto fiscal. El aspecto fiscal, pues realmente nosotros como catastro no entramos a liquidar el impuesto predial, ni siquiera como tal a calcularlo, sino que nosotros lo que hacemos es entregar a las tesorerías municipales o a quien haga sus veces en las distintas entidades territoriales los listados de los avalúos y obviamente de los inmuebles sobre los cuales se debe aplicar ya sea el impuesto predial unificado o los demás gravámenes que estén relacionados a la propiedad raíz y al avalúo catastral. Bueno, ahí hay una cosa como interesante, y es por qué se llama impuesto predial unificado. Porque unifica cuatro elementos, cuatro impuestos o cuatro tributos que existían, y es el impuesto propiamente, el impuesto predial, un impuesto de parque y arborización que existía, el impuesto de estratificación socioeconómica y una sobretasa de levantamiento catastral. Y ese cuadro verde que observan a mano derecha, pues es interesante porque si ustedes se fijan, de los impuestos tributarios directos del municipio de Medellín, el impuesto predial es el principal. O sea, nosotros representamos el 40% de ese ingreso, o sea que es importante en este caso, estos impuestos tributarios directos del territorio. El catastro tiene que ver mucho con la dinámica inmobiliaria, y esa relación con la dinámica inmobiliaria pues es porque al estar mejor, al estar actualizado, al estar bien conformado, pues vamos a evitar estos problemas de seguridad de la tenencia. Vamos a desdibujar un poco, con un mejor catastro, desdibujamos un poco los mercados informales del suelo y mejoramos los distintos problemas de recaudo, ordenamiento territorial y planeación del territorio. Cuando nosotros no tenemos información catastral adecuada, pues desgraciadamente estos tres elementos se salen de control, porque no se sabe qué se está vendiendo, qué se está arrendando, quién queda con quién, o más bien qué se está vendiendo, qué se está transando, quién queda con qué, en naturaleza de qué, cuánto porcentaje, en cuánto valor se están vendiendo, si está correspondiente al valor de mercado, si son valores especulativos. Adicionalmente, pues si no está la información catastral actualizada, pues desgraciadamente vamos a tener problemas de recaudo, y por lo tanto, pues las políticas de planificación también con una información catastral, una información de base inadecuada, pues no van a ser tan efectivas, ¿cierto? Entonces, el catastro va muy relacionado con la dinámica inmobiliaria, pues porque el catastro debe perseguir esa realidad inmobiliaria, es decir, debe tratar de responder a los cambios que se van dando en el territorio para poder apoyar permanentemente en, digamos que
en la solución de estas problemáticas que se plantean acá, ¿cierto? Entonces es importante, por lo tanto, tener una base de datos catastral actualizada y correcta. Pero, ¿qué es la dinámica inmobiliaria? Fíjense que de acuerdo a lo que dice la resolución 1008, la dinámica son las transformaciones que experimentan los bienes inmuebles de un territorio, ya sea en sus elementos físicos o jurídicos o relativos a las transacciones, o sea, al componente económico que se dan sobre los inmuebles. Entonces, digamos que podríamos decir que tenemos dos tipos de dinámica inmobiliaria. Una dinámica de carácter físico, que es la que está relacionada a las transformaciones que experimentan los bienes inmuebles en el espacio geográfico que analizamos, o en este caso en nuestra unidad orgánica catastral que es Medellín, y es cuando justamente pasa algo como lo que ustedes observan en la fotografía. Un inmueble que tenía una connotación de ser una casa, pues se transforma en una edificación en donde ya no va a haber una casa, sino múltiples apartamentos, parqueaderos, cuartos útiles. Aquí hubo un cambio físico, un cambio en las áreas construidas, en la tipología constructiva del inmueble, entre otras cosas. Y el otro tipo de dinámica inmobiliaria, pues es justamente la dinámica económica, que es quizá una de las más conocidas y hace referencia a las transacciones que se dan sobre o alrededor de los inmuebles, es decir, cómo se está comportando el mercado inmobiliario a partir de los valores de las transacciones de los inmuebles. Entonces, se estudian los precios en los que estas propiedades se están comercializando. ¿Por qué? Pues porque el avalúo catastral, de acuerdo a lo que establece la norma, debe corresponder o debe responder más bien a las realidades del mercado inmobiliario. Entonces, por eso debemos estar muy pendientes en los catastros de lo que pasa en nuestro territorio a partir de la dinámica inmobiliaria, tanto física como económica. Y es ahí en donde surgen este tipo de elementos que tenemos en Medellín o este tipo de grupos de trabajo, que son los observatorios inmobiliarios. Entonces en Medellín tenemos un observatorio inmobiliario ya desde hace muchos años, desde aproximadamente 10 años, poco más de 10 años. Y estos observatorios inmobiliarios lo que hacen es la vigilancia de la dinámica inmobiliaria, proporcionan la información que focaliza y analiza la transformación del territorio a partir de los componentes mencionados. Entonces, son organismos que además apoyan en la toma de decisiones en lo relativo a la planificación territorial, pues porque pueden mirar cómo se está dinamizando un territorio, si las políticas de ordenamiento se están cumpliendo o no, si la redensificación o los cambios de uso del suelo sí se están dando sobre lo que se quiere o lo que se debe dar y en dónde se están dando estas transformaciones justamente. Entonces, lo que se busca es que estos observatorios sean los principales proveedores de información de las entidades catastrales o de las entidades territoriales. Entonces, ahí es donde observamos por qué es importante que el catastro esté muy pendiente de la dinámica inmobiliaria, porque por ejemplo podemos hacer ejercicios como este que ustedes observan en la pantalla, que es focalizar hacia dónde se están dando las transformaciones, los principales movimientos de la dinámica inmobiliaria en cuanto al valor, como lo observan ustedes allá a mano derecha, o en dónde se están dando las transformaciones físicas, porque por ejemplo en el caso de Medellín, nosotros queremos es que el desarrollo territorial se dé aquí, justamente sobre las franjas del río, sobre lo que nosotros vemos como el mejor corredor de servicios del territorio. Sin embargo, las transformaciones físicas que se dan en la realidad registradas por el catastro son justamente esa herradura en la parte nororiental y noroccidental de nuestro territorio. Bueno, entonces, aquí vienen los procesos catastrales. Estos procesos catastrales son la formación. La formación lo que hace es, digamos que levantar la información de primera vez, levantar la información de los terrenos, de las edificaciones y encontrar los 4 aspectos del catastro para un determinado territorio. Entonces se toma un territorio, cuando no se tiene formación, se toma un territorio como el que ustedes observan en la fotografía y empezamos a mirar toda la información desde de esta unidad orgánica, es decir, cuáles son sus límites, cuáles son sus zonas urbanas y rurales, que esto lo dicen los planes de ordenamiento territorial, eso no lo dice el catastro. Nosotros simplemente nos acogemos a la clasificación del suelo que establece el plan de ordenamiento, ¿cierto? Pero pues realmente es el plan de ordenamiento que dice cuál es el suelo urbano, el rural, el suburbano y el de expansión. De allí nos pegamos nosotros para poder armar toda la información catastral, saber cuáles son los predios urbanos, cuáles son los predios rurales, empezar a levantarlos uno por uno, mirar sus niveles de piso, la extensión de cada uno de los inmuebles de acuerdo a sus títulos, mirar quiénes son los propietarios como tal y fijar el avalúo catastral
del inmueble y con esto se conforma una base de datos catastral. Implica algunas actividades desde la norma de la resolución, desde el artículo 77 de la resolución 70, y dice que hay que investigar las oficinas de registro de instrumentos públicos, hay que identificar físicamente cada inmueble, hay que elaborar unos planos de conjunto y unas cartas catastrales que son elementos cartográficos con los distintos inmuebles levantados, hay que diligenciar la ficha predial o digamos que el formulario que caracteriza todos los elementos constitutivos de un inmueble. Hay que hacer investigación del mercado inmobiliario desde el punto de vista económico, elaborar los productos correspondientes para la valoración de los inmuebles, que son las zonas homogéneas físicas y geoeconómicas, determinar el valor de la construcción y pues finalmente conformar la base de datos y entregarla para que los avalúos catastrales procedan a fortalecer el fisco municipal. Aquí observamos un esquema corto de cómo funciona la formación. Se hace una investigación jurídica de los inmuebles con las oficinas de registro de instrumentos públicos, se hace el levantamiento físico de la información, se diligencia la información predial en las fichas, caracterizando las construcciones como tal, y de acuerdo a esta información y a la investigación del mercado inmobiliario, se hace el cálculo y liquidación de los avalúos catastrales. Requiere unos insumos, porque la formación pues requiere la norma del territorio, como el plan de ordenamiento, saber cuál es el perímetro urbano, la nomenclatura oficial del territorio, la cartografía básica, es decir, las curvas de nivel, la hidrografía, la ubicación de accidentes geográficos, entre otros, y en algunos casos, pues conocer las áreas homogéneas de tierras, que son unos estudios específicos relacionados a la capacidad productiva que tenga el suelo. Resulta pues, o sea, cuando se termina la formación, salen unos productos básicos que son un plano de conjunto y una carta catastral, es decir, la caracterización cartográfica del inmueble, perdón, del territorio, las zonas homogéneas físicas y geoeconómicas, que son los valores de terreno, y aquí faltó las tablas de construcción, es decir, lo que compone a los avalúos catastrales, la caracterización física de cada uno de los inmuebles en sus fichas prediales y finalmente una base de datos. ¿Qué se hace en la actualización catastral? En la actualización lo que se hace es, pues, justamente renovar los datos que se capturaron en los procesos de formación catastral, es decir, renovar las fichas catastrales, renovar los avalúos catastrales, renovar la cartografía con los cambios que ésta haya tenido, revisando los elementos físicos jurídicos del catastro y eliminando aquellas disparidades que se vayan presentando en el mercado inmobiliario. Por eso es que los procesos de actualización a veces resultan tan críticos, porque buscan nivelar los avalúos con respecto a las realidades del mercado inmobiliario. Entonces, si esto no va acompañado, por ejemplo, de ajustes tributarios desde el punto de vista tarifario o desde crecimientos subsidiados de los avalúos catastrales u otras políticas de carácter tributario, esto genera pues obviamente ruido y genera impacto sobre la población. Entonces lo que nosotros buscamos con esta actualización es justamente eliminar las disparidades o eliminar las inconsistencias físicas, jurídicas y económicas que puedan tener las propiedades de nuestro territorio. La revisión del elemento físico, ¿eso qué quiere decir? Digamos que la visita, lo que nosotros denominamos la visita para identificación de las propiedades, de los cambios en las propiedades, pues puede que no sea para toda la unidad orgánica catastral. En el caso del municipio de Medellín o ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, pues visitar todos los inmuebles se vuelve desgraciadamente muy poco operativo y muy poco eficiente para poder llevar a cabo una actualización catastral. Entonces lo que se hace es visitar aquellos sectores en donde se presenten mayores dinámicas inmobiliarias. Se puede efectuar máximo cada 5 años, de acuerdo a lo que dice la Ley 14 de 1983. ¿Qué hace entonces la actualización? Pues son actividades muy similares a lo que se hace en la formación de un municipio, pues requiere de la base de datos catastral vigente y demás documentos que se hagan en el marco de el mantenimiento de la base de datos catastral, y pues los productos que salen son iguales, salen las zonas homogéneas físicas, o mejor dicho, deben salir los avalúos, deben salir las fichas prediales revisadas, debe salir la cartografía, las cartas catastrales y demás que establezca la norma. Simplemente estamos renovando los mismos elementos que levantamos en la formación de nuestro territorio. Y pues estos procedimientos se deben abrir y cerrar con las respectivas resoluciones, o sea que son
anunciados mediante actos administrativos a la ciudadanía para que ellos sepan que nosotros estamos procediendo a renovar los datos de la base de datos catastral. Los avalúos catastrales que se calculan en estos procesos de actualización siempre se ponen en vigencia a partir del 1 de enero del año siguiente. Entonces yo quería mostrar un poco esta gráfica porque esta gráfica que ustedes observan a la derecha es la que nos ejemplifica un poco lo que pasa con la actualización catastral. La actualización catastral es la que se encarga de solventar esta diferencia o de resolver esta diferencia que se va acumulando en el tiempo. Si ustedes observan, pues la diferencia aquí es muy pequeña, ¿sí? La diferencia en este inicio de periodo es muy pequeña, pues porque aquí la base de datos catastral estaba recién actualizada, es decir, los valores de las propiedades eran muy parecidos a lo que pasaba con el mercado. El mercado es esta línea roja, representaban un índice calculado por una entidad privada y nosotros los avalúos catastrales los renovamos pues normalmente con la meta esperada de inflación establecida por el COMPES, que es el Consejo Nacional de Política Económica y Social. A medida que el tiempo va pasando, que los años van pasando, pues esta diferencia se va acentuando cada vez más, se va volviendo más grande. Y esa es la diferencia entre los valores de la propiedad y el mercado inmobiliario. Entonces, pasar de este punto a este punto es el proceso de actualización catastral que a veces resulta tan impactante. La actualización catastral permanente, definida por la resolución 1008, pues dice que la actualización también se puede realizar sobre algunos espacios geográficos y que se deben tener en cuenta ciertos elementos para realizar esa actualización. Uno, la vigencia y actualización del municipio, la dinámica inmobiliaria constructiva, es decir, focalizar dónde se está dando la mayor dinámica inmobiliaria constructiva, dónde se está dando la mayor dinámica económica o si hay programas o proyectos especiales, así como la categoría de los municipios. ¿Por qué? Pues porque eso permite a las entidades renovar continuamente algunos de los sectores del municipio que presentan mayor movimiento desde la dinámica territorial con respecto a otras partes. Entonces así no hacemos desgaste o hacemos mayores esfuerzos administrativos. La conservación catastral es el día a día del catastro y se define como el conjunto de acciones u operaciones destinadas al mantener al día los documentos catastrales. Pero con respecto a qué? Con respecto a las solicitudes de la ciudadanía. En el marco de la actualización, tanto catastral normal como permanente, pues es la oficina de catastro la que va al territorio a mirar los cambios desde lo económico, desde lo físico, desde lo jurídico, mientras que en este caso en la conservación normalmente es la ciudadanía la que lleva las solicitudes a la oficina de catastro para materializar cualquiera de esos actos que observamos allí en la imagen, ya sean cambios de propietario, autoestimaciones, cambios de uso, cambios de área, rectificaciones, entre otros elementos. Y este proceso se lleva a cabo ¿cuándo? Pues cuando se termina la actualización catastral, es decir, nosotros formamos nuestro territorio, tenemos un lapso máximo de 5 años para poder actualizarlo, ¿sí? Y a su vez las actualizaciones se van haciendo cada 5 años, pero en ese lapso que hay entre la formación y la primera actualización, se hace lo que se denomina conservación, ¿cierto? Que es, digamos que lo que hablábamos correspondiente a las solicitudes de la ciudadanía propiamente. Y asimismo entre los periodos de actualización, ¿cierto? Cuando se termina una actualización y va a empezar la otra, entre esos periodos de normalmente 5 años, se ejecutan procesos de conservación. Eso es lo que nosotros llamamos el día a día del catastro. La actualización y la conservación se pueden hacer de forma paralela, ¿sí? Nosotros no podemos detener las solicitudes de la ciudadanía, pues por nuestra labor de hacer también la actualización del territorio. Entonces, la norma establece que podemos hacer la actualización y la conservación al mismo tiempo en nuestras oficinas de catastro. Adicionalmente, los avalúos catastrales que se calculan para la conservación, pues son los que se elaboran de acuerdo al último proceso de actualización o formación catastral y que son reajustados anualmente. Y estos reajustes anuales, pues normalmente los establece el gobierno nacional o si el municipio tiene un índice específico para actualizar los avalúos catastrales, también se pueden hacer en el marco de la conservación, es decir, actualizar los avalúos de acuerdo a las condiciones de la dinámica inmobiliaria local, más no
a los lineamientos nacionales, que eso es alguna de las políticas que tienen municipios como Cali o Bogotá. Volviendo un poco al tema de las dificultades del catastro actual, digamos que este modelo de catastro en el que nosotros operamos y que está empezando a migrar, pues digamos que le faltan algunos elementos, como por ejemplo el hecho de que no tiene una regulación o control de vigilancia adecuado, o sea, no hay unas sanciones establecidas para los municipios que no hagan bien su actualización catastral o sus oficinas de catastro. Sigue existiendo una desarticulación muy fuerte entre el catastro y el registro. Adicionalmente, se duplican los esfuerzos porque hay entidades que levantan información que es de la naturaleza catastral, o a veces los catastros levantamos información que no es de nuestra naturaleza. Eh, en ocasiones las entidades de catastro tienen que obrar como juez y parte sobre la delimitación del territorio, sobre las acciones territoriales. Entonces no podemos mantenernos ajenos simplemente haciendo nuestra labor catastral, sino que tenemos que involucrarnos en otras cosas, y esto también en cierta forma relacionado, o más bien está relacionado al hecho de que el modelo de operación catastral en este momento es 100% público, entonces es casi que un monopolio nacional, así se le ha dicho. Eh, y pues obviamente que esto es lo que se busca cambiar con estas políticas de catastro multipropósito. ¿Por qué se tiene que dar entonces una nueva visión del catastro? Pues la nueva visión del catastro se da porque desgraciadamente no hemos logrado el objetivo de cumplir con toda nuestra misión. Fíjense que les mostraba ahorita que ya no es esta cifra del 28%, sino el 33% de los predios de nuestro territorio. Ah, no, esta cifra sí era la correcta, la que les daba arriba. El 28.25% de la extensión de nuestro territorio colombiano está sin formar, o sea, no sabemos qué tiene. Y justamente esas zonas son las zonas en donde hay más riqueza, desde lo forestal, desde los subsuelos, desde los materiales minerales que hay allí. Y tenemos 1027 municipios de los 1122 que se encuentran desactualizados. Y esto representa pues lo que veíamos, un 68.77% de área eh, de extensión del territorio, y pues adicionalmente no tenemos la cartografía adecuada para poder hacer las labores catastrales. Entonces necesitamos empezar a generar visiones distintas sobre los procesos que se vienen desarrollando. Fíjense en este esquema, y creo que es interesante notar esto, porque la información que está, o más bien la parte de nuestro país que está sin formar, o de la que no conocemos cuántos predios hay, qué propietarios son, ni la extensión de sus inmuebles, ni cuál es la cobertura o el uso que presentan, es justamente la zona más oriental, suroriental del país, el departamento del Amazonas, el departamento del Baupés, el departamento del Guainía. Entonces, allí nosotros no sabemos lo que existe. Son justamente los departamentos que han estado más golpeados por la violencia, incluyendo también el departamento del Chocó, pero tenemos también una muy buena parte de nuestro territorio nacional desactualizado. Tenemos un territorio muy grande que corresponde a zonas desactualizadas, y pues lo actualizado es lo que tiene en verde. Bueno, entonces ahí es donde ya nuestro compañero Fabián va a entrar a hablarles a ustedes acerca del catastro multipropósito y cuáles son las ventajas que tiene. Entonces es un catastro que excede esas políticas netamente fiscales o tributarias y busca, entre otras, brindar seguridad jurídica de la tenencia, como establecía también por la resolución 70 de 2011, a partir pero de la inscripción y representación de los intereses sobre la tierra, es decir, quienes lo ocupan, el valor, su uso, sus condiciones de urbanización, y migrar también a apoyar las decisiones de ordenamiento territorial y la planeación económica y social de nuestro territorio. Entonces, digamos que es retomar esa deuda histórica que teníamos desde la resolución 70 y establecerla con mejores políticas, con un poco más de tecnología, con modelos estandarizados, con calidad, etcétera. Entonces, ya por ejemplo el catastro multipropósito, pues es un sistema más completo, más actualizado, más orientado hacia la administración de la tierra, no solamente hacia propósitos fiscales, que se integra con otros sistemas de información y que busca generar garantías en los derechos de propiedad, fortalecer los fiscos municipales y apoyar pues la planeación estratégica y el ordenamiento territorial. Los enfoques acá siguen siendo físico, jurídico y económico, como lo veíamos en la resolución 70, pero también se establece un enfoque material, y este enfoque material pues corresponderá a las relaciones de hecho
que no son reales. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente vamos a registrar en el catastro lo que es legal, ¿sí? O de lo que tenemos conocimiento en las oficinas de registro de instrumentos públicos, sino que el catastro, al ser un censo, debe tener toda la información territorial allí registrada de forma adecuada. Eso es lo que también hace relación este tema del enfoque material. Una de las cosas pues interesantes que permite este catastro multipropósito pues es consolidar unos mejores procesos de la tenencia de la tierra, conocer mejor, pues porque allí han surgido muchos de los conflictos de nuestro país ante el desconocimiento de quién es el dueño de la tierra, pues se han generado procesos de apropiación, de desplazamiento, conflictos de uso del suelo y pues obviamente lo que queremos es mejorar el aprovechamiento de nuestro país, de nuestro territorio. Esta política tiene una duración estimada de 7 años para la implementación y un costo estimado de 5.28 billones de pesos. Bueno, yo les agradezco mucho la atención. Espero que pueda ser muy ilustrativo este video y nos veremos en una próxima ocasión.